Mi novio loco invitó a mis padres, de los que estaba distanciada, a mi casa sin decírmelo, así que rompí la relación con él. Empezó a acosarme y hostigarme para recuperarme. Así que presenté una orden de alejamiento y lo hice arrestar. Cuando conocí a mi novio, John, le conté todo sobre mi vida familiar, sobre los monstruos que eran mis padres y sobre cómo, en mi cumpleaños número 18, mi madre me hizo quedarme sin hogar como regalo. Al principio, él fue muy comprensivo y me preguntó cómo era mi relación con ellos en la actualidad. Pero cuando le dije que no tenía ninguna relación con ellos, me miró con desdén. Poco después, empezó a presionarme para que me reconciliara con mis padres, pidiéndome que lo intentara por él, semana tras semana. Y, como la cereza en el pastel, descubrí que había estado enviando mensajes a mi padre en secreto. Cuando lo enfrenté, actuó como si no hubiera hecho nada malo. Me dijo que mi padre era un buen hombre, que había cambiado, y que sería una persona horrible si no le daba una segunda oportunidad. Estallé de ira y estuve a punto de romper con él. Pero me prometió que nunca más hablaría de mi familia. Lamento profundamente haberle creído, porque ni siquiera un mes después, llegué a casa y encontré a mi mamá y a mi papá en mi casa. Sentí como mi cuerpo se tensaba de miedo y me di la vuelta para irme, pero John bloqueó la puerta. Me dijo que necesitaba escuchar a mis padres. Pero antes de que pudiera terminar su frase, lo golpeé en la cara y le di una patada en la entrepierna. Cayó al suelo y yo salí corriendo. Me subí a mi coche y comencé a conducir. Pero apenas lo hice, John me llamó. Las primeras veces lo ignoré. No podía enfrentarlo en ese momento. Pero después de una docena de llamadas perdidas, me detuve, con las manos temblando, y respondí el teléfono. Su voz sonaba arrepentida, incluso apenada. Dijo que lo sentía, que no tenía intención de lastimarme. Solo estaba intentando ayudarme. Pensaba que necesitaba arreglar las cosas con mis padres. Creía que al final estaría mejor si lo hacía. No sabía qué decir. Todavía estaba enojada, más enojada de lo que jamás había estado. Pero había una pequeña parte de mí que quería creerle. Quería creer que sus intenciones eran buenas, que no había querido hacerme daño. Así que le dije que necesitaba espacio. Él estuvo de acuerdo. Y durante los días siguientes, no hablamos. Eventualmente, nos encontramos de nuevo. John me envió mensajes una y otra vez pidiéndome que nos viéramos para hablar cara a cara. Dijo que necesitaba que entendiera por qué hizo lo que hizo, que no podía soportar que las cosas terminaran así, sin explicarse. No estaba segura de si podría manejar verlo después de lo que había pasado, pero una parte de mí quería escucharlo. Quizá estaba buscando un cierre. Tal vez esperaba que dijera algo que diera sentido a todo. Nos encontramos en un pequeño parque cerca de mi apartamento. Estaba tranquilo, solo unas pocas personas paseando a sus perros o haciendo ejercicio. Nos sentamos en una banca en el extremo, donde nadie podía oírnos. El rostro de John lucía cansado, su cabello un poco más desordenado de lo habitual. Y sus ojos, esos ojos que una vez encontré tan cálidos, ahora estaban llenos de culpa. Comenzó pidiendo disculpas, con una voz suave y cuidadosa, como si temiera que cualquier palabra demasiado fuerte me alejara más. Lo siento, dijo, mirando al suelo. Nunca quise lastimarte. Simplemente, no sabía cómo más ayudarte. Pensé que estaba haciendo lo correcto. Permanecí en silencio, con los brazos cruzados fuertemente sobre mi pecho. No iba a dejar que se librara de esto tan fácilmente. Necesitaba explicarse, y no pensaba otorgar perdón antes de escuchar cada palabra. John suspiró y se pasó las manos por el cabello. Mira, sé que me pasé de la raya. Ahora lo entiendo. Pero tienes que comprender que no intentaba ir a tus espaldas para hacerte daño. He visto cómo tu pasado te ha afectado, y me mata verte así. Quería arreglarlo. Quería ser quien te ayudara a sanar. Por eso contacté a tu papá. Pensé que si podía mostrarte que las personas pueden cambiar, que tus padres podrían ser diferentes ahora, entonces tal vez ya no tendrías que cargar con ese dolor. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire por un momento, y pude sentir su peso. No solo estaba pidiendo disculpas. Lo estaba planteando de una manera que lo hacía parecer el héroe que él quería ser, el que venía a arreglar mi vida, me gustara o no. No se trataba de mis sentimientos ni de mi trauma. Se trataba de él queriendo sentirse como el buen chico.
Sentí mi corazón latir con fuerza en mi pecho mientras luchaba por mantener la calma. Ion, no puedes decidir lo que es mejor para mí. No puedes elegir si reconcilio o no con mis padres. Esa no es tu decisión. Lo sé, dijo rápidamente, alcanzando mi mano, pero la retiré. Lo sé. Me doy cuenta ahora. Pero en ese momento, pensé que estaba ayudando. Te amo y solo quería que vieras que la gente puede cambiar, que merecen segundas oportunidades. Se inclinó más cerca, sus ojos suplicantes. No tienes que perdonarlos. Ni siquiera tienes que volver a hablar con ellos si no quieres. Pero estaba pensando en nuestro futuro. Sabes, no quería que siguieras cargando con esa ira para siempre. Pensé que tal vez, si lograba cerrar ese capítulo con ellos, podríamos avanzar juntos sin todo ese equipaje. Esa palabra, equipaje me hizo un nudo en el estómago. Mi dolor, mi trauma, todo lo que había vivido. Lo llamaba equipaje, como si fuera una maleta pesada que podría simplemente dejar de lado si me esforzaba lo suficiente. No era tan sencillo. Nunca lo había sido. Yo no soy equipaje, Ion, dije, con la voz baja pero firme. Lo que me pasó no es algo que puedas arreglar con una conversación. Y definitivamente no puedes decidir cómo lo manejo. No puedes ir a mis espaldas e invitar a mis padres a mi vida solo porque piensas que es lo mejor. Frunció el ceño, claramente frustrado de que no estuviera viendo las cosas desde su perspectiva. No intentaba arreglarte. Te lo juro. Solo, hizo una pausa, buscando las palabras correctas. Solo pensé que estabas dejando que el pasado controlara tu vida. Y no quería eso para ti. Quería ayudarte a dejarlo ir. Negué con la cabeza. No lo entiendes, ¿verdad? No entiendes lo que me hicieron, lo que me quitaron. No sabes lo difícil que ha sido construir una vida sin ellos. Y definitivamente no puedes decidir cuando estoy lista para dejar ir nada. Hubo un largo silencio entre nosotros. El rostro de Ion se cayó. Y por un momento, pensé que vi un verdadero arrepentimiento en él. Parecía estar procesando todo lo que le había dicho y tal vez, solo tal vez, estaba empezando a entender. Pero tan rápido como apareció, su expresión cambió. Se recostó en el banco, cruzando los brazos sobre su pecho, y vi algo más duro, más defensivo en sus ojos. Lo siento, dijo, pero su tono era diferente. Pensé que estaba ayudando. Pensé que estarías agradecida. Pero claramente no quieres arreglar las cosas. Solo quieres seguir enojada. Solo quieres ser la víctima para siempre. Sus palabras me atravesaron como un cuchillo. La disculpa había desaparecido, reemplazada por un tono amargo, casi resentido. En su mente, él había hecho todo bien y yo era la que estaba equivocada por no aceptarlo. No soy una víctima, dije en voz baja, aunque mi voz temblaba de ira. Soy alguien que puede decidir quién está en mi vida y quién no, y si no puedes respetar eso, entonces tal vez no deberías estar en mi vida tampoco. Los ojos de Ion se abrieron ligeramente, como si no esperara que me defendiera a mí misma. Abrió la boca para decir algo más, pero me levanté antes de que pudiera pronunciar otra palabra. Necesito tiempo para pensar, dije, con voz fría. Y si de verdad te importo, me darás ese espacio. No me contactes hasta que yo me comunique contigo. Me alejé de él, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. No sabía si podría perdonarlo alguna vez. Pero por ahora, necesitaba estar sola. Durante un tiempo, todo estuvo en calma nuevamente. Ion cumplió su palabra, dándome el espacio que le pedí. No hablamos durante casi 2 semanas. Y durante ese tiempo, intenté ordenar mis emociones. Parte de mí lo extrañaba cómo eran las cosas antes de que todo esto sucediera. Pero otra parte de mí, la parte más fuerte, sabía que algo se había roto fundamentalmente entre nosotros. La confianza se había destrozado. Y no sabía si podría repararse alguna vez. Pero justo cuando comenzaba a sentir que podía respirar de nuevo, Ion volvió a entrar en mi vida de la peor manera posible. Todo comenzó con un mensaje de texto, esta vez no de Ion, sino de mi padre. Era corto y directo. Me pedía que nos viéramos para tomar un café, decía que quería hablar y avanzar. Mi corazón se hundió al ver la pantalla, dándome cuenta de que Ion había roto su promesa. Debió haberle dado a mi padre mi número de teléfono.
Inmediatamente confronté a John, marcando su número y exigiendo una explicación. Cuando contestó, no había vacilación en su voz, no lo negó. Lo admitió sin titubear. Pensé que era el momento, dijo, como si eso fuera toda la justificación que necesitaba. Le di tu número a tu papá porque pensé que ya era hora de que hicieras las paces con él. Sé que dijiste que necesitabas espacio, pero he estado pensando en ello y sigo creyendo que serás más feliz a largo plazo si simplemente hablas con ellos. Ni siquiera pude responder. La mera audacia de su acción me dejó sin palabras por un momento. Mis manos temblaban mientras lo escuchaba divagar, tratando de explicar por qué lo había hecho, por qué seguía creyendo que me estaba ayudando, incluso después de todo lo que le había dicho. Finalmente, encontré mi voz. No eres tú quien decide eso, dije, mi voz fría con ira. No decides nada sobre mi familia o mi vida. Te dije que te mantuvieras al margen, una vez más, me traicionaste. Intentó interrumpir, pero no había terminado. No, John, tienes que escucharme. Me has demostrado una y otra vez que no respetas mis límites. Esto no es amor. Esto es control. Hubo una larga pausa al otro lado de la línea. Por un momento pensé que podría discutir, pero en lugar de eso, suspiró. Solo quería ayudar, murmuró, con claro tono de autocompasión en su voz, pero yo ya no iba a tolerarlo. Estaba harta de sus excusas, de su manipulación y de su negativa a asumir la responsabilidad. Esto se terminó, dije, con voz firme. Se acabó. No me contactes más. Te voy a bloquear. Y si intentas comunicarte de nuevo, iré a la policía. Colgué antes de que pudiera responder. Mi corazón latía con fuerza mientras lo hacía. Por un momento, sentí una oleada de alivio. Se había terminado. Había tomado la decisión que debía haber tomado hace mucho tiempo. John estaba fuera de mi vida y finalmente podría empezar a sanar. Pero esa sensación no duró mucho. El acoso comenzó casi de inmediato después de la ruptura. Al principio fue sutil. Recibía llamadas bloqueadas a horas extrañas de la noche. Y cuando contestaba, nadie hablaba al otro lado. Luego estaban los correos electrónicos. John había creado una nueva cuenta, en realidad varias cuentas nuevas, y empezó a enviarme mensajes largos y divagantes. Iban desde disculpas, rogándome que lo perdonara, hasta diatribas llenas de ira, acusándome de estar tirando por la borda todo lo bueno que teníamos. Bloqueaba cada dirección de correo que usaba, pero siempre aparecían nuevas en cuestión de días. Era implacable. A veces cambiaba de táctica por completo, enviándome flores con notas escritas a mano, disculpándose, prometiendo que había cambiado o pidiéndome que nos encontráramos, solo para hablar. Tiraba las flores de inmediato. Pero cada vez que veía un ramo en la puerta de mi casa, mi estómago se revolvía con ansiedad. Lo peor era que no solo me contactaba en línea o dejaba regalos. Comencé a notar que merodeaba cerca de mi apartamento. Al principio, solo lo veía a lo lejos, su coche estacionado al final de la calle o a él de pie al otro lado de la carretera. Pensaba que tal vez estaba siendo paranoica, que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Pero luego lo veía una y otra vez. Una noche, mientras conducía de regreso a casa del trabajo, noté que su coche iba detrás del mío, siguiéndome durante varias cuadras. Mi pulso se aceleró y traté de perderlo tomando giros aleatorios por diferentes calles. Pero, sin importar a dónde iba, su coche seguía detrás de mí. Me sentía atrapada, mis manos apretaban el volante con tanta fuerza que me dolían. No quería ir directamente a casa, sabiendo que podría seguirme hasta allí. Así que me desvié hacia un estacionamiento concurrido, con la esperanza de que si me detenía en un lugar lleno de gente, me dejaría en paz. Me estacioné y esperé, viendo cómo su coche daba vueltas lentamente por el lugar antes de desaparecer en la noche. Me quedé allí durante otra hora, demasiado asustada para regresar a casa. Cuando finalmente volví a mi apartamento, cerré la puerta con llave y verifiqué todos los cerrojos, con el corazón aún latiendo con fuerza. Pero no terminó ahí. Una semana después, me desperté y encontré mi coche vandalizado. Las llantas estaban reventadas y había un arañazo profundo a lo largo del costado del auto. Sabía que había sido John, aunque no había forma de probarlo. La policía presentó un informe, pero sin testigos, no podían hacer mucho. Me sentía atrapada.
No podía ir a ningún lugar sin mirar por encima del hombro. Y cada vez que veía un auto desconocido o a alguien parado en la calle, mi corazón se aceleraba de miedo. No tenía idea de lo que John era capaz de hacer. Y el no saberlo lo hacía aún peor. Luego, comenzó a dejar cartas. Las encontraba deslizadas bajo mi puerta o en mi buzón, a veces en plena noche. Eran notas largas, escritas a mano, llenas de divagaciones sobre cuánto me amaba, lo arrepentido que estaba y cómo no podía vivir sin mí. En algunas, me culpaba de todo, diciendo que yo estaba siendo terca y egoísta, que yo era la razón por la cual las cosas se habían desmoronado. Otras cartas eran más desesperadas, pidiendo que simplemente habláramos, que le diera una última oportunidad. Era aterrador. Nunca respondí a ninguno de sus mensajes, esperando que eventualmente captara la indirecta y me dejara en paz. Pero no lo hizo. Un día, mientras caminaba hacia mi coche, sentí que alguien me observaba. Me di la vuelta y ahí estaba él, parado al otro lado de la calle, mirándome fijamente. Mi estómago se hundió. Rápidamente me metí en el coche y me fui, pero la imagen de él observándome se quedó en mi mente el resto del día. Esa noche, decidí que no podía soportarlo más. Las llamadas bloqueadas, los correos electrónicos, los regalos, el acoso, era demasiado. Fui de nuevo a la policía, esta vez con todas las cartas y correos electrónicos que me había enviado, junto con las fotos que había tomado de él merodeando fuera de mi apartamento. Esta vez lo tomaron más en serio y presentaron una orden de restricción en su contra. Por un tiempo, las cosas parecieron calmarse. John dejó de contactarme y empecé a sentirme un poco más tranquila, como si finalmente pudiera seguir adelante con mi vida. Pero esa paz no duró mucho. Una tarde, volví a casa después de un largo día de trabajo y noté que algo no estaba bien. La puerta de entrada de mi apartamento estaba ligeramente entreabierta. Mi corazón dio un vuelco y me quedé inmóvil, mirando la puerta, sin saber qué hacer. ¿Había olvidado cerrarla con llave? ¿Había alguien dentro? Empujé lentamente la puerta, con las manos temblando mientras entraba. Mis peores miedos se confirmaron. El apartamento estaba hecho un desastre. Cajones abiertos, papeles esparcidos por el suelo. Y allí, en medio del caos, estaba John. Estaba sentado en el suelo, luciendo derrotado y roto, con los ojos rojos e hinchados, como si hubiera estado llorando. Cuando me vio, se levantó rápidamente, con las manos extendidas en un patético intento de calmarme. Solo quería hablar, dijo, con la voz temblorosa. No sabía cómo más llegar a ti. Me eché hacia atrás, con el corazón latiendo a toda velocidad en mi pecho. Lárgate, dije, con la voz temblorosa por la ira y el miedo. Voy a llamar a la policía. No se movió. Por favor, solo escúchame. Te amo. Sé que me equivoqué, pero no puedo vivir sin ti. Podemos arreglarlo. Podemos arreglar todo. Ya no le estaba escuchando. Tomé mi teléfono y marqué el 911. Mis dedos temblaban mientras presionaba los botones. La expresión de John cambió de súplica a pánico al darse cuenta de lo que estaba haciendo. No hagas esto, dijo, su voz elevándose. Por favor, te lo suplico, no hagas esto. Pero ya era demasiado tarde. La policía llegó en cuestión de minutos y arrestaron a John justo allí, en mi apartamento. Mientras lo llevaban esposado, sentí una mezcla de alivio y miedo. Me alegraba que por fin se lo llevaran, pero la realidad de lo que acababa de suceder me golpeó con fuerza. Había irrumpido en mi hogar. Había cruzado todos los límites imaginables. El proceso legal que siguió fue agotador. John fue acusado de acoso reiterado y allanamiento de morada. Tuve que testificar en el tribunal, reviviendo cada momento aterrador de los últimos meses. Compartí las cartas, los correos electrónicos, las fotografías de él fuera de mi apartamento. Expliqué cómo me había seguido, cómo había cortado las llantas de mi coche, cómo se había negado a dejarme en paz, sin importar cuántas veces le dijera que se detuviera. El abogado de John intentó presentarlo como un hombre simplemente con el corazón roto, que había tomado malas decisiones en un momento de desesperación. Pero yo sabía mejor. Esto no era amor. Esto era obsesión. Me había manipulado, controlado y aterrorizado durante meses. Al final, las pruebas eran abrumadoras. John fue condenado y sentenciado a prisión por sus crímenes.
La orden de restricción se hizo permanente. Y por primera vez en lo que parecía una eternidad, empecé a sentirme segura nuevamente.